Bueno, mis hermanos, Señor Jesucristo los bendiga. Bienvenidos todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde se encuentren. Vamos a continuar con este estudio. Yo espero en la voluntad de mi Señor Jesucristo, que yo creo que hoy terminamos para empezar en la próxima semana otro tema maravilloso que el Señor pues ya tiene dispuesto para que prediquemos, para que hablemos de Él. Entonces, en la voluntad del Señor terminamos en este día. En esta tarde voy a tratar de dar respuesta en la palabra de Dios a una pregunta que quedó todavía pendiente acerca del día de reposo. De hecho, esta semana una hermana muy amablemente me escribió un mensaje preguntándome en su inquieta a la hermana acerca de si esta doctrina, de alguna manera la inquietud tiene que ver con si la doctrina pertenece, digámoslo así, a los adventistas del séptimo día. No sé si alguno más de ustedes que escuchan este mensaje también tengan esta inquietud acerca de si esta doctrina pertenece a los adventistas del séptimo día. Y la respuesta pues es contundente. No es una doctrina que pertenezca a un grupo religioso. Cuando empecé a dar esta enseñanza hace 10 semanas atrás, no pensé que fuera a demorar tanto, a la hora de la verdad, no pensé. Pero pues el Señor ha dispuesto que así sea, que ha dispuesto que tratamos de traer una enseñanza, no voy a decir que es 100% completa, porque siempre quedan cosas, o quedan muchas cosas para aprender. Siempre van a quedar muchas cosas para aprender, y el Señor está continuamente renovando nuestro entendimiento. En años pasados, en tiempos pasados, quizá hemos hablado y hemos predicado algunas cosas que con el pasar de los años el Señor nos ha ido aclarando y nos ha ido cambiando en muchas de ellas. Si ustedes se asoman a nuestra comunidad Casa de Oración Torrefuerte, por ejemplo, y chequean algunas prédicas de hace muchos años, bueno, no muchos tampoco, ¿no? De hace algunos años, se darán cuenta de que algunos mensajes fueron o han ido cambiando en el tiempo, en la medida en que el Señor, por su misericordia, nos ha ido permitiendo entender más a profundidad la palabra de Dios. Entonces, por eso hay algunas cosas que anteriormente quizá habíamos dicho, pero pues estamos, como dice la palabra de Dios, la palabra es útil para redarguir, para corregir, y es en eso que debemos siempre estar prestos, para corregir. Hay cosas que hay que corregir, y como hemos dicho siempre, si la palabra de Dios nos manda a corregir, pues trataremos al máximo, por supuesto que sí, de hacerlo. Y digo trataremos porque a veces nos cuesta hacer esos cambios, pero necesitamos hacerlos si vienen de la palabra de Dios. Entonces les decía que mi hermana me hacía una pregunta acerca de si la doctrina con respecto al día de reposo tal vez es una doctrina que pertenece a una agrupación religiosa, y por supuesto que no es una doctrina que pertenezca a ninguna agrupación religiosa. Ninguno se puede apropiar de la palabra de Dios. Ninguno puede decir que esta doctrina, si está en la palabra de Dios, le pertenece a X o a Y denominación o grupo religioso. No. Entonces, tal vez sí, y claro, por supuesto, no digo tal vez, por supuesto, los adventistas del séptimo día, de hecho su nombre casi que proviene de ahí, ¿no? Porque ellos han hecho un énfasis acerca del día de reposo. Pero no, por supuesto, y hago claridad nuevamente en esto, no somos adventistas, no soy adventista, nuestra comunidad no es adventista en lo absoluto, no somos adventistas.
no seguimos ninguna corriente adventista, no pertenecemos a eso. De hecho, si alguno quiere o está interesado, puede chequear las doctrinas adventistas y se darán cuenta de que, entre otras cosas, ellos tienen por creencia la Trinidad, son trinitarios, y además de eso tienen también por creencia el tener a una persona, a una señora que se llama Elena White, como su profeta, prácticamente como la voz de Dios para ellos, ¿no? Su profetisa, Elena de White. Entonces, señora... Perdón, pastor, y ellos creen más en lo que dice la profetisa que lo que dice la escritura. Así es, pastor. Muchas gracias. Sí, señor. Tiene toda la razón. Y eso es algo que siempre, por la misericordia del Señor, hemos combatido. Hemos tratado de al máximo de irnos apartando de las doctrinas humanas en lo posible, al máximo. Digo en lo posible porque es muy posible, valga la redundancia, que todavía tengamos algunas por ahí, ¿no? Que hay que ir corrigiendo también. Que el Señor nos irá mostrando en un futuro o en algún momento en su voluntad. Entonces, como dice el pastor Luis Eduardo, ellos creen más en su profetisa, Elena de White, que en la misma palabra de Dios. Ellos creen más en los libros que esta señora escribió que en las mismas escrituras. Entonces, quiero hacerle claridad para que no haya ese tipo de confusión con los hermanos. Y ahora, el hecho que ellos crean en esta parte de la palabra de Dios, pues, bueno, pues no significa de que porque alguien crea algo que está en la palabra de Dios, pues si está escrito en la palabra de Dios, pues hay que creerlo. O sea, no importa quién lo quiera creer, está escrito en la palabra de Dios. Y si al mismo tiempo alguien o alguna agrupación muy poderosa o muy grande dice cosas que no están en la palabra de Dios, pues no hay que creerlo, aunque la agrupación religiosa pues sea muy grande y muy poderosa. Dicho esto, pues quiero que esto quede muy claro para que no haya confusiones al respecto. La enseñanza que estamos dando durante estos 10 semanas es acerca del día de reposo, que es una enseñanza completamente bíblica, es una enseñanza que está en la palabra de Dios, es 100% bíblica. No hay lugar a ninguna duda al respecto. Antiguamente, antes teníamos nuestras dudas, yo tenía mis dudas con respecto a eso. De hecho, era uno de los temas que poco tratábamos dentro de la enseñanza de la palabra de Dios. Ese y algunos otros temas, que son temas que a veces se vuelven temas tabú en la enseñanza de la palabra de Dios. Temas tabú porque pues a la final lo que hay es ignorancia con respecto a ciertas enseñanzas, y por eso a veces los predicadores, me incluyo, no abordamos ciertos temas porque todavía tenemos mucha ignorancia en ellos. Y cuando hablo de ignorancia, pues no hablo de manera despectiva, hablo de una manera literal, en el sentido de que nosotros también, los predicadores, tenemos desconocimiento en muchas áreas. Entonces, en la medida que el Señor nos vaya dando de su palabra y de su enseñanza, pues nosotros iremos transmitiendo estas enseñanzas. Entonces, para ir resumiendo ya, como esta es la 10ª enseñanza con la cual, si el Señor me lo permite, quiero cerrar este mensaje, quiero resumir algunas cosas. La primera es que el día domingo no se encuentra en la palabra de Dios, no está por ningún lado absolutamente en la palabra de Dios. La otra es que el día de reposo, que es el séptimo día, y que nosotros tomamos como séptimo día por ahora, y esto lo digo porque como dice la palabra de Dios, va a llegar un momento en que el Señor va a restaurar todas las cosas. Dice el libro de, vamos un momentito aquí en la palabra de Dios, dice Hechos 3:21, Hechos capítulo 3, versículo 21.
Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. A ver, va a haber un tiempo donde el Señor va a restaurar todas las cosas, donde vamos a comprender 100% o muchísimas cosas que en este momento no conocemos a 100%. Entre estas cosas, en estos momentos estoy haciendo referencia, por ejemplo, al calendario, que fue otro tema que tocamos durante estas enseñanzas y que por ahora es el calendario que manejamos porque a la verdad no conocemos otro, siendo honestos. Tenemos que ser honestos en este sentido. No conocemos en este momento otro calendario. Sí hay otros calendarios de los cuales por supuesto que vamos a estudiar y en su momento pues el Señor nos va a dar más claridad acerca de eso. Pero por el momento, con respecto exactamente a las semanas como se han venido dando a través de nuestros tiempos, pues el orden que manejamos parece que es un orden que está casi, digámoslo así, estandarizado a nivel mundial, y hago referencia a la semana, más no así hago referencia a los años, porque hay diversas agrupaciones o culturas que tienen calendarios diferentes, con años diferentes, pero por el momento, en lo referente a la semana, parece que la mayoría hablamos como que este mismo idioma de cuál es el día primero, el día segundo, el día tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta el día séptimo, que son los días que trae una semana. Entonces, en ese sentido, por eso manejamos el día séptimo como corresponde y está en cualquier enciclopedia que usted quiera buscar, va a encontrar que el calendario semanal, bueno, que corresponde a la semana, el primer día de la semana corresponde a lo que nosotros conocemos como el día domingo. Que la religión, valga la aclaración, la religión católica romana ha cambiado por todas sus malas doctrinas y todas sus malas enseñanzas, y como dice el libro de Daniel, ha querido cambiar los tiempos y las sazones. Entonces, no es gratis el hecho de que hayan querido y a través del tiempo sigan queriendo cambiar los tiempos. Y ellos también, si usted hace una investigación, no necesita hacer una investigación muy profunda, se va a dar cuenta de que inclusive en el catecismo de la Iglesia Católica Romana aparece el día sábado, que se conoce en nuestros tiempos como el séptimo día, y ellos así lo avalan en su catecismo también, y ellos mismos hablan de que fue cambiado hacia el día domingo porque tienen diferentes razones que no son bíblicas, y hago la aclaración, no son bíblicas. No son bíblicas, ninguna de ellas. Esta semana el pastor Luis Eduardo nos estaba dando una enseñanza muy hermosa acerca de la Semana Santa, nos está dando una enseñanza muy hermosa acerca de la Semana Santa y cómo esta enseñanza tiene que ver con las mentiras que la Iglesia Católica Romana ha expuesto y que ha permeado todas las culturas, o la mayoría de las culturas y de las naciones. Por eso en muchas naciones se tiene el día domingo como el día prácticamente internacional de descanso, de reposo. Y eso trae muchas preguntas. ¿Cómo es posible? ¿O qué pasó? ¿Por qué no se siguió? ¿O por qué no se continuó? ¿O por qué no se sigue lo que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, estableció en su palabra, que debía ser el día séptimo, el día de reposo? Bueno, la palabra de Dios dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, no vamos a pretender que este mundo, que está lleno de tanta corrupción, de tanta mentira y de tanto engaño, por supuesto va a querer implementar la palabra de Dios como su guía, como su ley. Por supuesto que no va a ser así. Entonces, esa va a ser una lucha de nosotros, los hijos de Dios. Nuestra lucha es contra toda esta cantidad de mentiras que el mundo entero sigue, que la mayoría de las personas siguen, y que el ser humano se siente muy cómodo siguiendo las mentiras. Por eso a veces se dificulta tanto entender
la palabra de Dios, entender la verdad de la palabra de Dios, porque hay cierta comodidad en las mentiras, o hay mucha comodidad en las mentiras, y no queremos entrar en ese choque o en esa confrontación con las demás personas y con la sociedad, porque eso es lo que va a traer la palabra de Dios. Yo le traigo una noticia que tal vez algunos conocemos, otros tal vez no. Algunos de los hermanos que me están escuchando en esta tarde de pronto no saben de esta noticia, pero en la palabra de Dios dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, no precisamente seremos amados por causa del Señor Jesucristo. Eso no dice la palabra de Dios. Y no voy a decir, no dice desafortunadamente, no, porque cuando entramos en ese estado de que el mundo nos odia por causa del Señor Jesucristo, entonces no somos desafortunados, seremos bienaventurados, como dice la palabra de Dios. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, cuando por la causa de mi Señor Jesucristo pues nos odien y nos aborrezcan. Es hacia allá que tenemos que apuntar cuando escudriñamos la palabra de Dios. Entender que el mundo no nos va a amar, porque pues el mundo ama a los que aman el mundo. Nosotros, pues como dice el Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. A ver, entonces cuando el Señor nos abre la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con las verdades. ¿Qué vamos a hacer con esas verdades? ¿Las vamos a creer o no las vamos a creer? Hay muchas verdades que en el transcurso de estas enseñanzas nos vamos a encontrar y que muchas de ellas nos van a molestar, nos van a inquietar y que nos van tal vez a ofender. Muchas verdades que nos van a ofender. ¿Qué vamos a hacer con las verdades que nos van a ofender? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos con que nuestro caminar no es el caminar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar o vamos a seguir en ese caminar? Es una pregunta bastante interesante. ¿Qué vamos a hacer? Dentro del estudio de esta enseñanza nos encontramos con apartes o con requerimientos de parte de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso para sus hijos. Y cuando nosotros recibimos este tipo de enseñanzas, usualmente buscamos la razón por la cual no debemos cumplirla, ¿no? Y entonces empezamos a escudriñar a veces la palabra para buscar una o varias razones por las cuales no deberíamos seguir esto o aquello. A veces nos pasa eso. Entonces, es esta enseñanza una de esas. Por ejemplo, alguno dirá, no, yo no puedo recibir eso porque me toca dejar de hacer mis negocios el día sábado o el séptimo día, que se conoce como el día sábado. Vamos a tratar de usarlo así para que entendamos un poco más, pero realmente es el séptimo día. Entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo aceptar eso porque entonces voy a dejar de, bueno, y encontramos muchas razones tal vez para no seguir, malas razones, ¿no? Para no seguir la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si un día, o si tú te encontraras al Señor Jesucristo y te dijera, mira, si tú sigues este A, B, C y D, yo te voy a enviar, yo voy a salvar tu vida? La pregunta es, ¿tú lo harías? Ahora, quiero que quede muy claro de que la salvación no es por obras, por supuesto que no. La salvación no tiene nada que ver con las obras, la salvación es una gracia. Y les aclaro, es la gracia de entender la palabra de Dios. Es la gracia de entender al Señor Jesucristo dentro de la palabra de Dios. Esa es la gracia que el Señor pone en cada uno de nosotros. Y a veces nosotros pensamos de que lo que el Señor nos pide es demasiado grande. Pero ¿cuán grande es todo lo contrario? La salvación, la vida eterna. Si la vida eterna dependiera de una solicitud de parte del Señor hacia ti o hacia mí, ¿acaso no lo haríamos? Pero bueno, siempre habrán razones que las personas van a esgrimir para no seguir la palabra de Dios. Siempre habrán ese tipo de razones. ¿Por qué o qué debo hacer? ¿Qué se hace en un día de reposo? Bueno, hay muchas cosas bueno, la verdad no son muchas cosas. En un día de reposo
El problema que radica en todo esto es que en muchas ocasiones la religiosidad entra y el ser humano quiere establecer normas, procedimientos, decretos, estatutos, mandamientos que no están en la palabra de Dios. Y entonces, a raíz de eso, pues se crean cargas que ninguno ha podido llevar. Pero yo últimamente he entendido en el Señor que en su palabra Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero el ser humano todo lo quiere complicar y todo lo quiere malograr. ¿Qué pide el Señor de nosotros en el día de reposo? ¿Pedirá mucho el Señor de parte de nosotros? Es una carga muy fuerte, es una carga muy dura, tal vez, que lo que el Señor pide para nosotros, porque lo que el Señor pide de nosotros es obediencia. Y si yo digo que yo soy salvo por la gracia de mi Señor Jesucristo, eso me obliga a caminar en este camino angosto, en el camino angosto de la salvación. Ancho es el camino que llega a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y en este caminar, pues hay unas normas que todo hijo de Dios debe seguir. Todo hijo de Dios, ya no quiero casi usar la palabra que todo cristiano debe seguir, porque dentro del cristianismo, ya hemos hablado también de eso, hay muchas normas que los seres humanos hemos creado, que no están en la palabra de Dios, que se vinieron a convertir también en cargas para el ser humano. Pero ¿qué se hace? ¿Qué se debería hacer en un día de reposo? ¿Qué mandó el Señor? ¿Qué estableció el Señor para hacer en un día de reposo? Como está en la palabra de Dios. Vamos a ver si son cosas demasiado difíciles para hacer o para cumplir con respecto al día de reposo. La primera cosa que quiero que miremos es esta parte, esta palabra que está y está en el libro de Isaías 58, que ya la leímos hace como 2 enseñanzas, que está en Isaías 58:13, y dice que en el día de reposo no debo hacer mi voluntad. A ver, ¿qué quiere decir eso con no debo hacer mi voluntad? Es sencillo. Nosotros los seres humanos no podemos crear nada con respecto a la palabra de Dios. Ya todo está dicho, ya todo está establecido. No, nosotros no fuimos o no estamos siendo puestos para que creemos cosas nuevas en la palabra de Dios, ni ritos, ni cosas que no están en la palabra de Dios. Dice Isaías 58, 13, 14, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. A ver, no se trata de hacer nuestra voluntad. No debemos hacer nuestra voluntad. De hecho, la palabra de Dios no ha sido puesta para que yo haga mi voluntad. La palabra de Dios fue puesta para que yo haga la voluntad del Señor. La voluntad de Él, no mi voluntad. No es lo que yo quiera. No es lo que a mí me parezca. No es tu interpretación personal, no es mi interpretación personal. No se trata de eso. En muchas ocasiones nosotros los predicadores caemos en el error de decir yo pienso, yo creo, a mí me parece, y definitivamente que allí hay un error. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese yo pienso, yo creo, a mí me parece. Si ese yo creo, yo pienso, a mí me parece, no está en la palabra de Dios. Si no tengo un fundamento bíblico, si no tengo cómo soportar este yo creo, yo pienso, a mí me parece, mejor no usarlo, no usar esas frases, porque seguramente que nos vamos a equivocar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos nosotros los predicadores, no solamente los predicadores, sino todo aquel que dice conocer al Señor Jesucristo y todo aquel que dice conocer la palabra de Dios. Entonces siempre debemos usar la palabra como el soporte para lo que digamos. Entonces, lo primero que debemos o que no se debe hacer tal vez en el día de reposo es nuestra voluntad.
No es nuestra voluntad. Entender, algo que debo hacer en el día de reposo es entender que es un día santo. Yo creo que son estas cosas que vamos a empezar a comprender progresivamente, pero debemos empezar a practicar la palabra de Dios, a poner por obra la palabra de Dios y empezar a entender realmente que es un día, como el Señor dice, en mi día santo, dice el Señor, en mi día santo. Bueno, algunos dirán, no, pues a mí me parece que todos los días son santos. Bueno, en ese momento estamos cayendo en lo que precisamente el Señor dice que no debemos caer, en hacer nuestra voluntad o en creer lo que a nosotros nos parezca que debemos creer. Entonces, pues son cosas que tal vez nunca habíamos abordado, pero que están en la palabra de Dios y por tal razón pues debemos empezar a caminar en ellas, a caminar progresivamente en el sentido como nos enseñaba el pastor Mauricio, creo que hace 2 semanas, una semana atrás, antes, acerca de que nuestra fe debe ser como, ¿cómo debe ser nuestra fe, mi hermano pastor Mauricio? Nuestra fe debe ser como, y cuál es la comparación que hace el Señor con respecto a nuestra fe. Debe ser como una semilla, como un granito de mostaza. De mostaza. Amén. Nuestra fe debe ser como un granito de mostaza. Pero nuestra fe debe ser como un granito, gracias mi hermana, Señor la bendiga. Nuestra fe debe ser como un granito de mostaza, no en el sentido de que debemos mantener una fe así de chiquitita. No, no ese es el sentido en que la palabra de Dios está usando ese símil, esa metáfora, esa comparación. Por supuesto que no. Lo que está diciendo el Señor es que si nuestra fe fuese como ese granito de mostaza, finalmente nuestra fe debería de crecer como esa gran planta que es, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor está diciendo es que nuestra fe debe crecer y crecer. ¿Cómo aumenta mi fe? ¿Cómo aumenta mi fe? Pues mi fe aumenta escudriñando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios y empezar a guardar y a poner en práctica lo que el Señor dice. En ese momento nuestra fe empieza a crecer. Nuestra fe no va a crecer sencillamente porque yo diga, no, es que yo tengo mucha fe, es que yo soy una persona de mucha fe. Pero cuando le preguntas a esa persona con respecto a la palabra de Dios, pues la persona no conoce la palabra de Dios, no conoce quién es el Señor Jesús, no conoce las Escrituras. Entonces, ¿fe en qué? ¿La fe en qué? ¿Fe en Él? ¿Fe en que Él tiene fe? ¿Cuál es ese tipo de fe? A veces las personas se equivocan mucho en esa parte y como que tienen fe en su fe. Eso es como que es lo que pasa, ¿no? Entonces, nuestra fe debe crecer mucho. Y para crecer, pues tenemos que escudriñar la palabra de Dios para comprender qué es lo que el Señor manda, qué es lo que el Señor ha establecido. Les decía, estábamos leyendo el pasaje. ¿Perdón? ¿El Isaías? 58. Isaías 58. Dice, no hacer mi voluntad, no hacer mi voluntad. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues debo hacer la voluntad del Señor. Debo empezar a entender que el día de descanso en el Señor, para el Señor, pues debe ser una delicia, debe ser un gozo, no debe ser una carga. Es un día de gozo, es un día de acordarnos del Señor, pero otra cosa hermosa también que el Señor hace en ese día, como Él lo ha dicho, Él dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, fue hecho por causa del hombre, por causa del hombre. ¿Qué significa eso? Eso está en Marcos 2.27, ¿cierto? Marcos 2.27. Marcos. Mateo, Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 27. No sé si en este día haya personas que nos estén visitando por primera vez, hay personas nuevas, no sé.
Quizá hay por ahí unos hermanos por ahí que nos estén nuevos. No, no hay ninguno. Bueno, Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo, vea esto hermoso que hizo el Señor para nosotros. ¿Cómo es posible que alguien diga que es un día, que el día de reposo es una carga y que debe ser cambiado y que no lo debemos seguir? Eso es como cuando alguien te quiere dar un regalo y tú le devuelves ese regalo con una agresión, como que tú recibes algo, alguien te quiere dar algo hermoso y tú todo lo contrario, coges eso que él te está regalando y lo botas y lo tiras y lo desprecias. Eso es, en otras palabras, tal vez lo que el mundo hace, lo que muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos hecho con lo que el Señor nos regala, con lo que el Señor nos ha dado. El Señor dice, el día de reposo fue hecho para ti, fue hecho por causa del hombre, fue hecho para que tú descanses, fue hecho para que tú no hagas obra de esclavo, fue hecho para que conozcas de mí, el Señor, no de mí, para que conozcamos del Señor. Entonces, es hermoso. El Señor dice, es un día santo, es una delicia. Entonces debemos empezar. Esas son las cosas que nosotros necesitamos empezar a entender con respecto al día de reposo. Nuestro pensamiento, como dice Romanos capítulo 12, dice que nosotros debemos renovarnos en el entendimiento, ¿cierto? Renovemos nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Y si el Señor dice que es para que usted descanse, para que yo descanse, para que me goce en el Señor, para que lo tenga como un día hermoso, santo, sagrado, pues eso es lo que debemos de hacer. Alguno dirá, no puede ser, eso es de la ley. Bueno, si alguien quiere ver que eso, como él dice o como esa persona dice, pertenece a la ley y por tal razón no lo quiere hacer, bueno, pues como dice la palabra de Dios, mi sangre en ese momento pues está limpia y si escucha este mensaje, pues mi sangre está limpia de esa persona. Yo te doy esta enseñanza como el Señor quiere que la demos, como el Señor me la ha mostrado y pues cada uno personalmente tendrá que tomar una decisión. Cada uno de nosotros tendremos que tomar una decisión con respecto a la palabra de Dios. Eso es algo personal. Pero pues a nosotros los predicadores, pues el Señor nos exige, nos pide cuentas y nos exige que prediquemos la palabra de Dios como está escrita. Habrán cosas que a nosotros mismos los predicadores, creo que hablo también por los hermanos pastores que me escuchan, a veces hay cosas que nosotros como que no, pero es que esto como que no sé, no me parece, no me gusta. ¿Acaso somos también humanos? Y hay cosas que pensamos que ¿por qué? Porque también de alguna forma nos toca o nos afecta a nosotros. Somos seres humanos pecadores, falibles. Pastor, porque en nosotros en la carne nos cuesta ir en contra de la corriente del mundo. Amén, mi hermana, así es. Así es, mi hermana. Y nos sigue costando, mi hermana. Nos sigue costando. Vea, nosotros decimos, somos bíblicos 100%. Gracias, mi hermana Joana. Somos bíblicos 100%, nosotros bíblicos, totalmente bíblicos, nosotros la palabra. Y viene la palabra y nos dice algo, y no, pero, no, porque, no, ¿cómo así? No, eso no puede ser. La tradición dice, o la doctrina dice, o la enseñanza que me han dado es esta, entonces no puedo cambiarla. Bueno, debemos estar prestos a cambiar nuestro entendimiento si la palabra de Dios así lo demanda. Todavía estamos llenos de mucha tradición. Les decía que en el libro de Marcos, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios que el Señor hizo y nos dio un regalo. O sea, tantos regalos que el Señor nos ha dado, pero tantos, muchos regalos. Uno de esos es el día de reposo, para que descansemos, reposemos en Él. Dice, fue hecho por causa del hombre. Fue hecho por causa del hombre. No es para que nosotros entremos en esclavitud con respecto a ciertas cosas y empecemos a crear doctrinas y estatutos y mandamientos que no están en la palabra de Dios
y nosotros mismos creamos esclavitud alrededor nuestro. No, el Señor dice, lo creé por causa del hombre. Eso es lo que el Señor está diciendo, fue creado por causa del hombre. Dice, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué deberíamos hacer en el día de reposo? Entonces tenemos que mirar qué hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que está escrito en el mandamiento que fue escrito, valga la redundancia, en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 20, o en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, donde también están escritos los mandamientos de la ley de Dios? Allí nos dice qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Hay mandamientos que han sido cambiados por la religión, por el mundo religioso, ha cambiado muchos mandamientos. Y bueno, nosotros como mi hermano... Sí, pastor, es que no quiero que pase, qué pena interrumpirlo. Ya le recuerdo que vamos a ir en los mandamientos, pero la cita que su merced está leyendo, cuando yo empecé a congregarme, que el Señor me saca de la religión católica y empieza con ese proceso a formarme como hijo suyo, yo le preguntaba una vez a los predicadores donde yo me congregaba y les dije sobre el día de reposo. Y una de las citas que me daban para apoyarse a que nosotros ya no tenemos día de reposo era esta, la de Marcos. La cita que nos dio el pastor ahorita, que dice que también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y en esta cita que sigue, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día del reposo, y con eso refutaban de que Él es el reposo, que él es el reposo y nosotros no necesitamos de ningún día de reposo porque Él es nuestro reposo. Y en cierta manera es verdad, Él es nuestro reposo, por eso debemos reposar es en Él. Amén. Pero no es para anular el día de reposo. Amén. Entonces, ¿por qué lo digo ahora sí públicamente? Porque uno no escudriña las escrituras, pues se deja engañar y uno, ¿cuántos años sin guardar el día de reposo? Porque ya no es día de reposo para nosotros, porque el Señor es el reposo. Sí, Señor. Imagínese que es una verdad mal dicha, porque sí, el día de reposo es Jesús, es Él. Sí, Señor. Él es Él, nosotros debemos reposar por Él, para Él, pero que anular el día de reposo, que porque el Señor es el reposo, pues no es una cita. Una verdad incompleta. Exacto, de una cita sacan toda una doctrina y engañan a millones. Entonces, por eso quería hacer énfasis en eso, pastor. Gracias, discúlpeme. Vamos ahí en lo de los mandamientos. Gracias, pastor, muy amable, muchas gracias. Gracias por su intervención, por su apoyo, por su colaboración, de mi hermana Giovanna y de todos los hermanos que quieran colaborar y apoyar. En verdad, es muy satisfactorio para mí. Yo sé que para los predicadores, cuando los hermanos, los pastores nos apoyan en la enseñanza, todo eso es de enriquecimiento. Muchísimas gracias, pastor, por ese apoyo. Y a cada uno de los hermanos. Gloria para el Señor. Amén, pastor. Mi hermana Giovanna y a todos los que siempre intervienen y nos apoyan y espero que todos sigan interviniendo, apoyando, preguntando. Eso es importante, es muy importante esa parte. Con respecto a lo que dice el pastor Luis Eduardo, hay un versículo que nosotros hemos repetido muchas veces y está en 1 Corintios 4:6. Dice, y aquí hay algo que si nosotros lo tuviéramos siempre en consideración, siempre en cuenta, pues empezaríamos a preguntarnos acerca de algunas enseñanzas o de muchas enseñanzas que nos dieron con respecto a versículos que no decían lo que algunos decían que estaba allí. No decían. Así como cuando nos referimos a la doctrina trinitaria, que siempre se usan siempre usan los mismos pasajes y tratan de manipular el pasaje para que el pasaje diga lo que ellos quieren. Y bueno, si allí no está escrito, pues yo no lo debo creer.
Dice, 1 Corintios 4:6, dice, pero en esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. Eso es lo que siempre debemos aprender, siempre debemos continuar aprendiendo. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. Cuando yo leo este pasaje que está aquí en Marcos capítulo 2, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Eso es lo hermoso que dice. Dice que el Señor es el día de reposo. Dice que el Señor creó el día de reposo. Eso es lo que está diciendo. Y además está diciendo que el Señor crea reposo por causa del hombre. Ahora, no es por causa de unos u otros, del hombre, de la humanidad, del hombre. Eso es lo que dice. En ninguna parte dice, o si yo leo esta parte, este versículo 27 y 28, ¿cómo puede ser posible que yo concluya que ya no existe el día de reposo? Porque el versículo 27 y 28, ¿en qué momento puedo interpretar de esa manera? ¿Cómo es posible? Pero sí es posible que le manipulen a uno los pensamientos, las doctrinas, y lo hagan creer a nosotros, nos hacían creer, como dice el pastor Luis Eduardo, que nos hacían creer que efectivamente allí el Señor estaba aboliendo el día de reposo, porque el Señor es porque el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Entonces, que eso, pues yo no sé para algunos, bueno, quizá para nosotros en algún momento nos hicieron también pensar eso. Que sí, que allí como que el Señor abolió el día de reposo. Pero si lo leemos y volvemos y lo leemos, ¿en qué parte dice eso? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. A ver, ¿en cómo puedo concluir que allí se canceló el día de reposo? ¿En qué parte? ¿En qué parte de esos dos versículos se interpreta que el Señor canceló el día de reposo? Pero así no lo hacían creer, como dice el pastor Luis Eduardo. Así no lo hacían creer. Y es esa manera de manipular, de que muchos predicadores que no son honestos, nos falta honestidad en la predicación de la palabra de Dios. Y la honestidad viene cuando el pasaje que está allí o la enseñanza que está allí contradice lo que yo creo. Entonces, como que yo quiero seguir manipulando los pasajes de la palabra de Dios para seguir enseñando las mismas mentiras. Y eso no puede ser así. No puede ser de esa manera. A ver, no sé si alguno de los hermanos, cuando leí versículos 27 y 28, entendió que allí se había cancelado el día de reposo. Quizá alguno de los hermanos sí. Quiero saber si alguno de los hermanos lo entendió de esa manera. ¿Habrá algún hermano por allí que lo haya entendido de esa manera? ¿Habrá alguno? Pastor, es que nosotros estábamos muy cegados con respecto al entendimiento de la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es el poder cumplir sus mandamientos. Eso lo podemos hacer solamente si el Señor nos da esa gracia. Entonces, el mal entendimiento que teníamos de esa palabra nos llevaba a actuar de que no estamos bajo la ley y que no es por obras y esa clase de cosas, porque no entendíamos cuál era la gracia del Señor. Amén, mi hermana. Así es, mi hermana. Así es. Algunos de nosotros en algún momento hemos dicho cosas como, es que yo dejé de tomar licor porque pues el Señor me quitó, ¿por qué dejé de tomar licor? Porque un día el Señor lo quitó de mi camino, ¿cierto? ¿Por qué dejé de robar? Porque un día el Señor me dio la gracia también de dejar de robar. Entonces, por su gracia, empezamos a cumplir lo que el Señor estableció. Y es esa parte que mi hermana Joana está diciendo del mal entendimiento de la gracia, porque nosotros simplemente nos limitábamos a decir, es que la gracia es un don no merecido. Y para de contar. Y ya. Pero no hemos entendido que por la gracia del Señor es que empezamos a comprender las Escrituras. Por la gracia del Señor es que el Señor ha ido quitando cosas malas de nosotros
y que ha ido santificándonos más. Él nos ha ido santificando por su gracia, de tal manera que hoy en día podemos, cuando miramos, por ejemplo, los mandamientos del Señor, podemos decir, por la gracia del Señor, estoy caminando mucho mejor en estas áreas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en ninguna. ¿Por qué dejé yo de no tener? ¿Por qué el primer mandamiento hoy en día yo lo recibo y digo, gloria al Señor, mire, ya no tengo dioses ajenos delante de mí? No, pero antes, dirá alguno, antes yo tenía otros dioses, pero hoy en día no, y no necesito de los otros dioses. Pero eso es la gracia del Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Bueno, yo antes tenía muchas imágenes y creía y andaba en la mentira y en el engaño de la Semana Santa cargando muñecos para arriba y para abajo. Andaba cargando muñecos y sobando muñecos por ahí en los templos católicos, y andaba arrodillado delante de los muñecos y pidiéndole a los muñecos que me ayudaran, cuando hoy en día, por la gracia del Señor, ya puedo decir, vea, el Señor me ha ido limpiando, ya estoy caminando, estoy guardando este segundo mandamiento del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Pero eso es gracia, esa es la gracia. Por la gracia del Señor, entonces, ¿cuál es el otro mandamiento? ¿Qué otro mandamiento hay? A ver. ¿Quién me puede decir los mandamientos del Señor? Leámoslos, están en Éxodo, leámoslos en Éxodo 20. Éxodo 20. Pastor. Y mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Buenas tardes a todos también, el Señor Jesús esté con nosotros y tenga misericordia y nos bendiga. Pastor, dice en Mateo 7:13, dice el Señor Jesús, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, son pocos los que la hallan. También, ¿no? En esta palabra también nos explica el Señor que todo, lo que el Señor Jesús nos está explicando por medio del pastor, del día de reposo y de todo lo que debemos hacer, que no debemos de hacer es nuestra voluntad, sino la del Señor. Entonces, es eso, ¿no? Porque muchas personas en el mundo se van, ¿no? Por lo fácil, lo que uno diga o lo que uno quiera, pero es saber que el Señor nos ha sacado de donde estábamos para vivir realmente en sus mandamientos y en sus leyes, es amar al Señor y cada día Él nos ha enseñado por medio de ustedes lo que Él realmente quiere para sus hijos, que es, ¿no? O sea, todo lo que el Señor nos ha enseñado por medio suyo y del pastor Luis Eduardo, Mauricio, de todos los pastores. Entonces, amén. Eso también es muy hermoso, lo que el Señor nos regala, y creo que cada día que Él nos da es el conocimiento y el entender de Él, o sea, de Él, de que todo viene de Él, que no hay nadie más que tenga el poder sino el Señor Jesús. Entonces, amén. Eso también quería compartir. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Así es, mi hermana, así es, totalmente. Y les decía, es por la gracia del Señor que hoy podemos decir que no tenemos dioses ajenos diferentes al Señor Jesús, que no hacemos imagen ni ninguna semejanza de ningún muñeco ni de nada, pero eso no es por mí, es porque el Señor Jesucristo, Él lo ha puesto en nosotros, Él lo ha hecho, Él hace la obra, es de Él, es por su gracia que dice el Señor, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es por su gracia que nosotros no hacemos eso, que no tomamos el nombre del Señor en vano, por su gracia. Pero no, saltémonos saltémoslo, porque este otro, saltémoslo. Entonces pasábamos o nos hacíamos los locos, yo creo, no sé. No me acuerdo muy bien, la verdad, no me acuerdo muy bien, pero creo que nos hacíamos como los locos, ¿no, pastor? Tal vez con este mandamiento del Señor. Nos hacíamos un poco los locos ahí.
Sigamos con la siguiente. Pero muy locos. Muy locos, sí, señor. Hacemos ahí los loquitos con eso, ¿no? Y entonces, pasemos al siguiente, honrar a padre y madre. Bueno, pues hoy en día podemos decir que nuestra relación de algunos mejoró totalmente, cambió. Hoy en día algunos que tal vez no honraban a sus papitos, hoy en día honran a sus papás. Y todo eso es por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor es que muchas personas ya no matan, no odian. Es por la gracia del Señor que muchas personas han sido cambiadas en todos esos sentidos. Por la gracia del Señor es que muchos ya no cometen adulterios. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado sus vidas. Es por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor es que ya muchos pues no roban. Pues porque la gracia del Señor, que es el que hace la obra. Es por Él. Es por la gracia del Señor que dice que ya muchos no hablan contra su prójimo falso testimonio. Pues por la gracia del Señor. Es por la gracia del Señor que muchos ya no codician nada de su prójimo. Entonces, es esto la gracia del Señor. Es esta la gracia del Señor. Por eso el Señor dice que el nuevo pacto, precisamente, el pacto que el Señor va a hacer con nosotros, el pacto que el Señor va a restaurar en nosotros, que está en Jeremías capítulo 31 y también está en el libro de los Hebreos. Cuando hablamos del nuevo pacto, ¿qué es el nuevo pacto? Pero muchos han entendido que el nuevo pacto es un pacto por allí que el Señor hizo, de que como que incluyó a algunos para que no hicieran nada y que ya están metidos ahí en el nuevo pacto. Qué engaño tan tremendo. Habría que leer, tengámoslo de tarea para aquellos que todavía tienen problemas en el entendimiento de que la ley del Señor está en el corazón de las personas. La ley del Señor, si yo pondré mi ley en el corazón de las personas. Esto es material y me pareció. Entonces, hay que entender que es el nuevo pacto. Tal vez esa es una bonita enseñanza para aclarar un poquito también más adelante, ¿no? ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto no es un pacto que el Señor hizo por allí con un grupo nuevo que Él llamó la iglesia y que se le prendió Pastor Luis, ya. Jeremías 31. Jeremías 31. Leámoslo un momentito por acá. Leámoslo, ya que estamos ahí leyendo esa parte de la palabra. Isaías, Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Porque como miramos el nuevo pacto solamente en lo que se conoce como Nuevo Testamento, entonces algunos pensábamos que el nuevo pacto era algo solamente para el Nuevo Testamento y no nos habíamos dado cuenta de que eso ya estaba escrito, ya había sido dado al profeta Jeremías, esto del nuevo pacto. A ver si lo encontramos por acá. A ver si lo encontramos por aquí. A ver, aquí. Estas señales, así ha dicho, habitará. He aquí que vienen días. Ok. Sí, creo que aquí está. Si me ayuda aquí. Creo que aquí está. Jeremías 31. Eso está en el versículo. Pero quiero tenerlo claro acá. Acá está. 31. Jeremías 31, 31. Dice así. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso le digo que eso hay que estudiarlo todavía más a profundidad, para que lo entendamos. Ya hablamos un poquito sobre eso en algunas enseñanzas pasadas.
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esta es la gracia, mire, aquí se está definiendo en este pasaje verdaderamente qué es la gracia que nosotros no hemos entendido y que tan manoseada está esta enseñanza de la gracia, es tan manoseada por una cantidad de predicadores que quieren enseñarle al pueblo a no caminar en la palabra de Dios. Es terrible eso, es terrible. En verdad es algo, es impresionante cómo muchas agrupaciones que se dicen cristianas enseñan al pueblo de Dios a no seguir lo que el Señor estableció. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Vean, si tan solo entendiéramos esa parte, si tan solo entendiéramos esa parte de ese mensaje del profeta Jeremías, entenderíamos muchas cosas y muchas cosas saldrían de nuestro corazón y de nuestra mente si verdaderamente entendiéramos esa parte que el Señor dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A ver, este es el verdadero nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que está escrito de la misma manera en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Está así tal cual. Pero no, no, ley, no, nada de eso. La palabra de Dios, no. La Torá de Dios, porque así se le conoce, así fue escrito. La Torá de Dios, así está en el libro, en el hebreo, la Torá. La Torá que no se enseña. Difícilmente, digamos que hemos recibido nosotros una enseñanza en el tiempo que llevamos en este caminar con el Señor acerca de una enseñanza completa del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo no la he recibido, por lo menos, no la he recibido. Hoy en día nosotros estamos siendo puestos para que por la gracia del Señor escudriñemos y enseñemos esa parte. Enseñemos eso se llama la Torá y hay que enseñarla. Pero difícilmente se enseña esta parte, se enseña mucho acerca de los evangelios y que enseñamos acerca de algunas partes de las cartas y se hace algún énfasis porque es muy llamativo hablar sobre el Apocalipsis, pero no se enseña acerca de la Torá de Dios, de la ley de Dios. No se enseña. Difícilmente. A veces nosotros los predicadores nos damos a la tarea de enseñar un libro como el libro del profeta Ezequiel o Isaías o Jeremías o Daniel, o darnos y enseñar un libro de estos, porque eso era lo que se hacía antiguamente, enseñar la ley y los profetas. ¿Para qué se reunía entonces el pueblo de Dios en el día de reposo? ¿Para qué se reunía? A ver, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que el pueblo se reunía para estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Y hay bastantes pasajes que hablan acerca de esto. Quiero citar uno. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16. Por ejemplo, voy a correr un momentito uy. A ver por aquí que me queda este tablero. Este tablero del profesor Girafales. Creo que hay. ¿Sí se alcanza a leer un poquito?
Ya me lavemos las paticas de esto porque no se cae esto aquí. Ahí ya como que ya. A ver si se alcanza a ver ahí. ¿Sí se alcanza a leer un poquito o quedó al revés porque uno escribe al derecho y creo que con la cámara queda al revés? ¿Sí? ¿Se lee bien? Sí, pastor, ahí podemos leer. Bueno, perfecto. Listo, mi hermana, muchas gracias. Entonces, hay bastantes pasajes que hablan sobre qué hacía el Señor Jesucristo, qué hacían los discípulos, qué se estableció en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, por ejemplo, dice, acuérdate, acuérdate. ¿Por qué el Señor habla tanto de acuérdate? Pues seguramente porque se nos olvida o porque al pueblo de Dios se le olvidó. Acuérdate, no se te olvide, Señor. Ese es el único mandamiento tal vez que dice, acuérdate. Acuérdate. Entonces, lo primero que debo hacer en el día de reposo es acordarme. Wow, acordarme. ¿De qué me va a acordar? Pues que ese es el día que hizo el Señor. Ese es el día que hizo el Señor para que yo me acordara de Él, para que fuera un día santo, para que yo escudriñara la palabra, para que me acuerde del Señor, para que repose, para que descanse. Pero el Señor dice, acuérdate del día de reposo para consagrarlo, para santificarlo. Eso está en el libro de Éxodo 28, que es donde está este mandamiento. Acuérdate. Acuérdate del día de reposo. No se nos olvide. Al pueblo de Dios se le olvidó. Se le olvidó. Se nos olvidó. No nos acordamos de eso. Se nos olvidó. Quedó en el olvido el día de reposo. Entonces, una de las cosas que debemos nosotros hacer es acordarnos. Acuérdate. Acuérdate del día de reposo. Otra cosa que debemos hacer es, no sé si este está aquí, les decía, estudiar. Dice aquí, estudiar. Y tengo un pasaje que está ahí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice? Lucas 4, 16. Leámoslo aquí un momentito. Lucas 4, 16. Lucas 4, 16. Lucas 4, 16 dice, vino... vamos a leerlo desde el versículo 15. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, está hablando del Señor Jesús, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Bueno, la sinagoga es un sitio donde se reunían o donde se congregaban para escudriñar, para estudiar la palabra de Dios. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre del Señor? El día de reposo. ¿Cuál era la costumbre del Señor el día de reposo? La costumbre de él era ir a la sinagoga, a la comunidad, a la congregación, a la eclesía, a la quejilá. ¿A qué, pastor? Leer las escrituras. A leer las escrituras, ¿cierto? A leer las escrituras. Entonces, necesitamos retomar esto, que no se nos olvide, que nos acordemos, porque en este mundo uno empieza a olvidar, a dejar de lado, a tener otras prioridades, y entonces empezamos a hacer otras cosas, y ya nos estamos olvidando del Señor y de que debemos tener un tiempo para el Señor, para escudriñar, para la lectura de la palabra de Dios, para la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, dirá algunos, sí, todos los días debe ser enseñanza y todos los días debe ser lectura. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Todos los días deben ser enseñanza y todos los días deben ser de lectura de la palabra de Dios. Todos los días deberían ser, ¿no? Pero el Señor ha establecido este día hermoso en donde nuestra mente no está ocupada con otras cosas para que podamos tal vez recibir de mejor manera, de una manera más clara, más tranquila, una enseñanza o una buena enseñanza acerca de la palabra de Dios.
Versículo, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, ¿qué se debe hacer en el día de reposo? Leer las escrituras. Se debe leer la palabra de Dios. Se debe leer la palabra de Dios. Es un día santo para el Señor. No podemos dejar pasar este día sin escudriñar la palabra de Dios. Para eso el Señor lo creó, no para que anduviésemos y que nos dejemos llevar por la corriente del mundo. El mundo nos arrastra. Es algo que siempre hemos dicho, el mundo nos arrastra. Esto lo sabemos los que en muchas ocasiones vamos de vacaciones a nuestros países de origen y entonces mientras estamos el mes de vacaciones como que nos empezamos a relajar un poquito y ya como que pronto este mes como que ya no escudriñé la palabra, ya como que no fui a una congregación de enseñanza sana, de sana doctrina. No enseñanza, no trinitaria, como decíamos nosotros. Busque una congregación trinitaria, decíamos nosotros, ¿no? Pastor, una congregación de sana doctrina. Entonces nosotros decíamos, busque una que sea trinitaria, mi hijo, porque allí le van a enseñar sana doctrina, decíamos nosotros. Mentira, estamos engañados. Nosotros también estamos muy engañados. Y el Señor nos dejó ver que estábamos engañados. Ya hoy en día no decimos eso, porque pues eso no es correcto. ¿Qué más debemos hacer en el día de reposo? Dice la palabra de Dios, enseñar. Busquemos acá, ¿qué dice? Marcos 1, 21, 22. Busquemos ahí la palabra de Dios, Marcos 1, 21, 22. Marcos 1, 21, 22. Marcos 1, 21, 22. Dice, y entraron en Cafarnaún en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces, ¿qué hacía el Señor? No solamente la lectura de la palabra, sino también enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Hay que enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué se hace en un día de reposo? Leer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que se debe hacer. Permítanme, quiero leerles qué es lo que se debe. Acuérdate. ¿Qué es lo que se debe enseñar y qué es lo que se debe leer en el día de reposo? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué se debe enseñar y qué se debe leer en el día de reposo? Dice, versículo Hechos capítulo 13. Miremos Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15. Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15. Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15. Hechos 13, 14 y 15. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Hechos 13, 14 y 15. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. A ver, se visitaba siempre el sitio de la congregación, se iba a un sitio de congregación, se iba a una congregación, se congregaban. Y se sentaron, dice. Versículo 15. Después de la lectura, a ver, ¿qué leían? Las escrituras, pastor. Amén. ¿Qué dice el versículo 15, mi hermana? Dice la palabra del Señor Jesucristo, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hablad. Si tenéis alguna palabra de exhortación, hablad. Importantísimo eso. ¿Por qué se leía la ley y los profetas? Porque dan testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Amén. Alguien que me diga
Alguien que me diga qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y ese es tal vez otro tema por ahí que algún pastor de pronto nos puede ayudar con la enseñanza de este tema bonito, hermoso. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque esto es igual que la frase que nosotros conocíamos como la gracia, ¿no? Entonces, ¿qué es la gracia? No, la gracia es un don inmerecido. Entonces, y ya quedábamos súper bien con todo el mundo, abríamos comillas, ¿no? La gracia, abro comillas, un don inmerecido, cierro comillas, ya. Y nos quedamos muy cortos con esa parte, con esa enseñanza. Lo mismo que el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No, el Evangelio, abro comillas, las buenas nuevas, cierro comillas, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, entonces esas eran las buenas nuevas. Pero la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, bueno, y esto da para otra enseñanza más adelante, vamos a hacerlo tal vez que ya se va a llamar ¿qué es el Evangelio? Esto ya como adelanto. Porque ellos leían, dice la palabra de Dios, y es muy clara. La palabra de Dios claramente dice que se leía la ley y los profetas. Y cuando vamos, por ejemplo, al libro de Lucas, recuerden, ¿quién me recuerda que el Señor Jesucristo, cuando iba camino a Emaús, les dijo, insensatos para creer lo que la ley, los profetas y los salmos hablaron? ¿De quién? De Él. De Él. Pastor, el Evangelio es la voluntad del Señor. Como dice la palabra de que el fin de todo discurso es teme al Señor. Amén, mi hermana. Entonces nosotros, la lectura de la palabra es para conocer la voluntad del Señor y ponerla por obra, porque tenemos temor del Señor. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Amén. Amén. No me voy a extender más en esta parte porque entonces nos quedaríamos cortos, pero la ley, los profetas y los discípulos del Señor enseñaban a través de la ley, de los profetas, mostraban al Mesías, quien es el Señor Jesús. Básicamente, eso fue el Evangelio, la buena nueva, las nuevas, lo nuevo, el buen mensaje, las buenas nuevas de salvación, es que el Mesías que tanto estaban esperando estaba en la ley, en los profetas y en los salmos, lo habían tenido ahí enfrente. Y por eso cuando ellos iban a las Escrituras, veían y enseñaban a través de las Escrituras, de la ley, de los profetas y los salmos, al Señor Jesús. Enseñaban al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice acá? Dice, ¿qué le dije? Hechos 13, 14, 15, ¿cierto? Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas y de los principales de la sinagoga, mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna exhortación. Eso está en varios pasajes acerca de lo que los discípulos enseñaban. La ley, los profetas y los salmos. Ellos enseñaban esto. ¿Por qué no se enseña tanto esta parte de las Escrituras en las congregaciones? ¿Por qué no deberíamos nosotros los predicadores ser más dados a enseñar la ley, los profetas y las otras Escrituras? Definitivamente que eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros conocer acerca del Señor Jesucristo si no es a través de la ley, los profetas y los salmos? Y bueno, y los otros escritos también. ¿Cómo no enseñar esta parte? Es importante enseñar esta parte. Es vital enseñar esta parte. Nuestros hijos, nosotros, todos debemos aprender acerca de esta parte, de esto, de la palabra de Dios. Pastor, el Señor lo bendiga. Precisamente eso que está su merced diciendo, que se encuentra en Lucas 24, 44, donde el Señor claramente dice que Él les abrió el entendimiento a todos, a los discípulos de Jesús les abrió el entendimiento una vez que Él les expone y les explica que las escrituras, Moisés, la ley de Moisés, los profetas y los salmos escribieron de Él.
Y es la única manera de poder abrir nuestro entendimiento, es tener el conocimiento del Señor Jesús, porque en vano es toda la predicación si no entendemos quién es el Señor Jesús. Lo que pensaba yo cuando yo sé que nosotros los pastores pensamos en eso. Estamos predicando un tema, pero yo puedo predicar sobre muchos temas, pero si la gente todavía tiene el concepto de que Jesús no es el que está en la ley de Moisés, no conoce a Jesús que está en los profetas ni en los salmos, el entendimiento no se va a abrir. No se va a abrir el entendimiento. Entonces, Amén, pastor. Por esa razón, como ha pasado, como algunas personas que yo he tratado que todavía y mandan a nuestras páginas, a la página de YouTube, por ejemplo, personas mandándonos citas que apoyan la Trinidad porque no tienen entendimiento entenebrecido. Amén. Así es. Porque todavía el Señor es bien claro en Lucas Amén. 24, dice que les abrió el entendimiento en el mismo momento en que entendamos que de Él habla toda la Escritura. Si no, no vamos a tener conocimiento de nada. Gracias. Amén. Así es, pastor. Así es. Sí, señor. Sí, señor. Discúlpeme, pastor, que no se me olvide eso que usted me acabó de decir. Hay una hermana que pregunta qué es exhortación. Cuando la palabra dice, por favor, denos una palabra de exhortación. Aquí en este caso, la palabra de exhortación de que están hablando es una palabra de ánimo, es una palabra para seguir adelante, es una palabra de animarse bíblicamente, es una explicación para que mi alma se regocije y yo continúe en este caminar. Eso es una palabra de exhortación. A veces uno confunde los términos un poquito y piensa que exhortar significa regañar, ¿no? Redarguir es un tipo de regaño. Pero en este caso, cuando dice que denos una palabra de exhortación, está hablando de darnos una palabra de ánimo, de apoyo, de seguir adelante, de una explicación. De animar a hacer la voluntad del Señor. Amén, mi hermana. Así es. Sí, señora. Así es. Correcto. Sí, señora. Y con respecto a lo que decía ahora el pastor Luis Eduardo, ¿qué es lo que acaba de decir? Se me escapó. Con respecto a lo que decía el pastor Luis Eduardo. Ok, ya. Todavía existen algunos hermanos por allí que siguen batallando con no entender que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que es el que en la palabra de Dios, en algunas traducciones, ya muchas traducciones han corregido y en algunas traducciones lo ponían Jehová o Yahvé, pero bueno, ya hemos tenido algunas enseñanzas acerca de esto. El pastor Mauricio nos dio una enseñanza muy hermosa acerca de esto, acerca de quién es Jehová, o Yahvé. Eso también hay que irlo corrigiendo. Hay que corregirlo, porque si decimos que el Señor Jesucristo es el que está desde el inicio, desde la creación, que no tiene principio ni fin, es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, pero todavía seguimos teniendo la confusión de que hay un Jehová y un Señor Jesús. Entonces, allí también hay una confusión. Esas son el tipo de confusiones que debemos ir aclarando también. ¿Mi hermana? Son dos nombres, pastor, y la palabra del Señor dice que hay un solo nombre en el que podemos ser salvos, y es en el nombre del Señor Jesucristo. No tenemos que meter ningún otro nombre porque por eso hay tanta gente confundida, pastor. Así es, mi hermana. Gracias, Milanita. Hay mucha gente confundida con eso. Mire, yo he escuchado a algunos predicadores de una comunidad pentecostal, se llama la Comunidad Pentecostal Unicitaria. Entonces, la Comunidad Pentecostal Unicitaria, ellos hablan y afirman totalmente que el Señor, por eso se hacen llamar unicitarios, porque afirman completamente y bíblicamente, y es correcto, que el Señor Jesucristo es el único y verdadero Dios, que no hay ninguno más, que no hay Trinidad. Sin embargo, siguen hablando de un Jehová. Yo he visto que siguen hablando de un Jehová, y eso causa mucha confusión entre las personas, porque siguen entendiendo a las personas, los que escuchan, que hay como que hay dos, como que hay un Jehová y como que hay un Señor Jesús. Entonces, claro. Eso crea una confusión muy grande a la hora de la verdad. Entonces son esas cosas del entendimiento que tenemos que ir renovando, que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12,
Hombre, ya renuévate, ya renueva tu entendimiento. ¿Ya entendiste que el Señor Jesús es el único Dios verdadero? Sí, entonces ¿por qué sigues peleando y combatiendo con eso y confundido con esa parte? Ya tienes que renovarte y caminar hacia adelante. Ya debemos empezar a caminar hacia adelante y salir de ese tipo de confusiones. Congregarse. Congregarse. Esto es un mandato también que el Señor hace para el día de reposo. Congregarse. Congregarse, la congregación puede ocurrir en una casa, en un sitio, en un sitio apartado, lo que nosotros llamamos una iglesia, que mal llamábamos una iglesia, porque no se debe llamar una iglesia. Realmente la iglesia es el grupo de personas, el grupo de creyentes. La iglesia no es un edificio. Entonces, la congregación, y de acuerdo a la palabra de Dios, y tengo aquí varios pasajes de la palabra de Dios, donde los discípulos del Señor se reunían en un sitio que ellos llamaban las sinagogas, pero también se reunían en otros sitios que eran casas. Así están en el libro de Hechos 2:46, Hechos 8:3, Hechos 20:20, Romanos 16:3 y 5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 2, segunda de Juan 10. Entonces, los lugares para congregarse en el día de reposo pueden ser diferentes, pueden haber diferentes lugares, pueden ser las casas de los hermanos, reunirse, la misma familia como tal se puede reunir y eso ya allí hay una congregación, aunque pequeña, pero ya la hay, una comunidad familiar que se reúnen a escudriñar la palabra, a leer la palabra de Dios, a adorar al Señor. Allí nace también una comunidad, eso también es congregarse y eso es lo que el Señor efectivamente también manda que debemos hacer en el día de reposo. Acordarse, no hagas obra. Recordemos que esto que ya habíamos visto, que el Señor dice, no hagas obra. Hay una palabra hebrea que es la palabra melakah, es la palabra cuando el Señor dice, no hagan obra alguna en hacer obra de esclavo. También dice más adelante, melakah, que es la palabra hebrea que significa trabajo para obtener dinero, como un negocio. No haga negocios. No haga negocios. Eso es lo que el Señor dice. Ese día para el Señor. Son cosas, les decía, que vienen a nuestra vida, que son nuevas, que al comienzo causan cierto traumatismo, porque uno, no quiero, me niego, no puede ser, no puedo. Y bueno, a la final, pues le vamos pidiendo al Señor que nos ayude no solamente a entender, sino que nos dé la capacidad, que nos dé la oportunidad de entrar en este camino hermoso, de poder cumplir con el Señor acerca de esta parte. Y el Señor es muy misericordioso. Yo sé que el Señor es bueno, y que cuando uno le pide algo al Señor, como dice la palabra de Dios, conforme a su voluntad, Él oye, conforme a su voluntad. ¿Acaso no es la voluntad del Señor que nosotros cumplamos los mandamientos del Señor? Ahora el Señor dice, no se afane, yo le doy doble porción el día sexto, para que usted descanse el día séptimo. ¿De qué está hablando el Señor allí? Que por causa de cumplir la palabra de Dios, de reposar como Él lo estableció para el Señor, pues el Señor nos va a dar bendición. Así que ese temor de que de pronto nos va a ir mal económicamente, son ese tipo de temores que en este caminar van a ir quedando atrás. Yo sé porque todos hemos entrado en este caminar de entender los mandamientos del Señor y cómo el Señor, vemos, con el pasar del tiempo nos ha cambiado de tal manera que ni siquiera nos hemos dado cuenta en qué momento el Señor nos cambió. Y ya cuando empezamos a entender, estamos caminando al otro lado, al lado del Señor Jesús. Estamos caminando en el camino angosto, pero por la gracia y misericordia de Él, donde antiguamente caminábamos por el camino ancho, hoy en día empezamos a caminar en el camino angosto, pero es por la gracia del Señor. Ahora solo guardarás.
Hay algunas actividades también que los discípulos hacían. Ellos se reunían, dice la palabra de Dios, para partir el pan. Y vemos ejemplos como en 1 Corintios capítulo 11, por ejemplo, donde se reunía la comunidad. Era una comunidad más o menos grande que aparece ahí en Corintios, y entonces había un partimiento de pan y se reunían. Pero recordemos que esto del partimiento del pan también tenía que ver con el alimento, o sea que el pan era un producto prácticamente básico de la alimentación de aquellos tiempos. Entonces era reunirse para compartir con otros hermanos. Eso es básicamente lo que el Señor pues está enseñando en esta parte. Quizá habrá muchas cosas, vuelvo y les digo a los hermanos, que el Señor nos va a ir ampliando, que nos va a ir haciendo entender mucho más, que nos va a ir haciendo entrar en santidad y en obediencia con respecto a lo que Él ha establecido. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Yo le pido al Señor que tanto a nuestra familia como a cada una de las familias de los hermanos que escuchan este mensaje de nuestra comunidad, podamos empezar a caminar, a transformar nuestras vidas en obediencia con respecto a la palabra de Dios. Recordemos, como dice el Señor, que su yugo es fácil y su carga es ligera, y todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho para nuestro bien, para bendecirnos, porque el Señor quiere bendecirnos. Recordemos todos nuevamente esta palabra de nuestro Señor Jesucristo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo.